Hola. Como ya hemos visto previamente, existen diferentes clases de logaritmos, como por ejemplo el logaritmo natural, el logaritmo neperiano y como por ejemplo el logaritmo de 7. El logaritmo de 7, si lo utilizamos en la calculadora, sabemos el resultado, es aproximadamente 0.845099 punto decimal, ya que es un número irracional, ¿no? Infinitos números. Pero también podemos tener logaritmo en base 10 de 100, que si han estado atentos a esta serie de videos de la lista de reproducción de logaritmos, saben muy bien que el resultado es igual a 2. Pero, ¿qué es lo que pasa con el logaritmo neperiano? Pues sabemos que cuando tratamos con el logaritmo neperiano tenemos que utilizar la siguiente notación, IN de 8. IN de 8, si ustedes van a su calculadora, les va a dar aproximadamente 2.0794. Y el logaritmo natural de E, si han estado atentos, también saben muy bien que el resultado es igual a 1. Pero ahora me pregunto, ¿qué hacemos como por ejemplo tenemos el logaritmo de 3 de 7? ¿Saben cómo resolver esta clase de problemas? Pues bueno, parece que no tenemos en la calculadora algo muy especial que nos diga cómo calcular el logaritmo en base 3. Pero para ello utilizamos el concepto de cambio de base en los logaritmos, que veremos a continuación. Entonces, para ello escribiremos la siguiente propiedad. El logaritmo en base a de b, imaginemos que tenemos este logaritmo, nosotros podemos utilizar la siguiente propiedad. Es decir, podemos transformar este logaritmo de base a que nos molesta en otro logaritmo, como por ejemplo el logaritmo de p de base b de b, el logaritmo de p base p de b, sobre el logaritmo de p de base p de a. Quiere decir esto que podemos transformar la base en una división de logaritmos y por lo tanto trabajarlo como un cociente de logaritmos. Por ejemplo, veamos el siguiente ejemplo. Si yo tengo el logaritmo, por ejemplo, en base 4 de 8, yo puedo utilizar la presente propiedad para transformar este logaritmo en el logaritmo de base 5, si me gusta trabajar en la base 5, de 8 sobre el logaritmo de base 5 de 4. Y por lo tanto podemos transformar estos logaritmos que se encuentran en otra base en algo más que sea mucho más fácil de trabajar. Como por ejemplo veamos los siguientes ejemplos. Y bueno, la demostración de por qué esto es cierto lo pueden ver en muchos libros de texto. No me voy a adentrar a ello. Si quieren hacer la demostración más adelante, seguramente lo encontrarán en algunos libros, como por ejemplo el Sparks de álgebra, o también en algunos libros de análisis matemático. Entonces veamos otros ejemplos. Ahora yo me pregunto, ¿podré utilizar esta fórmula para transformar en logaritmo en base 10? Pues sí, lo único que tendríamos que hacer en ese contexto sería que si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo de a de b, yo puedo transformarlo simplemente como el cociente del logaritmo de base 10 de b sobre el logaritmo de base 10 de a. Y también, si lo quiero transformar en logaritmo neperiano, simplemente logaritmo neperiano de b sobre el logaritmo neperiano de a. Nótese la diferencia, que ya sabemos que aquellos logaritmos que simplemente se escriben de esta manera son logaritmos decimales, y aquellos logaritmos que se escriben de esta manera son logaritmos neperianos, cuya base es diferente. Veamos a continuación un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base 4 de 9 y lo quiero transformar a logaritmo decimal, o lo quiero resolver, lo puedo transformar a logaritmo decimal transformándolo como logaritmo de 9 sobre el logaritmo de 4. Y por supuesto que el logaritmo de 9 sobre el logaritmo de 4 es muy sencillo, simplemente es 1.5849 n puntos decimales. Por otro lado, también puedo transformar en logaritmo de 8, base 8 de 11. Simplemente se transformaría, si lo quiero transformar en neperiano, como logaritmo de 11 sobre logaritmo de 8. Y esto es aproximadamente 1.153 enésimas números decimales después del punto. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olviden suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.